Compañeros, tutor, mi nombre es Luis Stevenson Turriago Gamboa. Estoy estudiando Administración de Empresas de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables ECAS en Girardot. Vamos a hablar sobre los fundamentos de la contabilidad, clasificación y naturaleza de las cuentas, partida doble y soporte. Vamos a hacer como una pequeña introducción sobre la contabilidad. La contabilidad es el arte de registrar, clasificar, resumir en forma significativa y en términos de dinero, las operaciones, los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados. Tenemos los conceptos del comercio. Los conceptos del comercio son todos los entes económicos productores, comercializadores de servicios que constituyen elementos dinamizadores de la economía y están organizados por diferentes tipos, por personas naturales, jurídicas o de grupos de empresas. Las personas naturales son las que en forma individual también constituyen una persona jurídica o tienen la capacidad legal para adquirir un bien, contraer obligaciones, administrar recursos, procesos, clientes, productos, independiente de cada uno de sus dueños. Las jurídicas o empresas son las personas jurídicas que corresponden como sociedades comerciales, se constituyen mediante escritura pública, con el lleno de todos los requisitos de ley y que exigen en cada uno de los países. También tenemos las actividades del comercio. Las actividades de comercio son la compra y venta de bienes y servicios. Esto en el cual involucran el comercio desde que quiere su mercancía hasta que llega al consumidor final. Estas las podemos clasificar en lícitas y ilícitas. Pues las lícitas son consagradas por el Código de la Cámara de Comercio, podemos decirlo así, para que las personas o grupos de personas adopten cualquier tipo de forma legal para tener lucro de sus actividades de negocio. Y las ilícitas son todas aquellas que no están contempladas por la ley y son perseguidas por las organizaciones de seguridad del Estado. Tenemos los elementos del comercio. La economía interactúa mediante relaciones entre los entes económicos dentro y fuera del país, en las que se intercambian bienes y servicios y donde se tienen algunas ventajas. Tenemos ventajas competitivas de materias primas, diferencia de costos y características del producto. También tenemos los entes económicos en las empresas, en las actividades económicas organizadas como unidad, respecto a la cual se predica el control de los recursos. El ente debe ser definido e indefinido en forma tal que se distinga de otros entes. Tenemos los inversionistas, los comerciantes. Los inversionistas es el nombre que se le da a la persona natural jurídica que encuentra una oportunidad de negocio para invertir. Los comerciantes son las personas profesionales que se ocupan de alguna actividad que la ley considera mercantil. Tenemos los entes económicos, individuales y jurídicos. Los entes económicos están constituidos por personas naturales, como anteriormente lo mencionaba, que pueden intervenir en creación de negocios. Tenemos formas en personas en calidad de comerciante, personas naturales y negocio individual, personas jurídicas, empresas unipersonales, sociedades comerciales que se dividen en dos, asimilidad de sociedades de capital. Tenemos también las sociedades de personas conformadas en capital aportado y son de 4 tipos: colectiva, comandita simple, responsabilidad limitada y dentro de un grupo de sociedades de personas. También tenemos las sociedades de capital, representan grandes sumas de dinero, existen en 3 clases: anínimas, en comandita y dentro de un grupo de capital. Tenemos la clasificación de los entes económicos. Se clasifican desde varios puntos de vista, según su código comercial, según el derecho comercial, su actividad económica, empresas de servicios, comerciales e industriales, según su propio lucrativo, sin ánimo de lucro o empresas con ánimo de lucro. Según su conformidad legal, estas se consideran individuales, de su propiedad, unipersonales o propiedad múltiple, según su tamaño, sean micros, pequeñas o medianas empresas. Tenemos la clase de sociedades comerciales. Son varias sociedades colectivas. Todos los socios corresponden solidaria y limitadamente, pueden ser objetivo de porte de dinero, créditos, propiedades, plantas, equipo, etc. Tenemos también sociedades de responsabilidad limitada, razón social, seguido de las expresiones que podemos muchas ver en negocios LTDA o ilimitada. Tenemos empresas unipersonales constituidas por personas naturales o jurídicas, como anteriormente hemos hablado. Tenemos también sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas, controladora o tamaño de interés en sociedades por su capital humano, subsidiaria, ente de control o directa, grupo empresarial, varias entidades controladoras, a sociedades
con fines de empresariales entre controladora y otra sociedad, negocio en conjunto, acuerdo contractual de dos o más personas que emprenden una actividad económica en control conjunto, operativos, activos o entidades de contenido específico creadas por la controladora para llevar a cabo una determinada actividad. Tenemos las transacciones comerciales, entes económicos individuales y sociales desarrollan su actividad a través de una serie de transacciones comerciales que le dan la vida al objetivo social y que a su vez se constituyen el objeto de estudio de la contabilidad. Tenemos los gastos de preoperativos, aporte capital, cuenta corriente, consignaciones, creación de caja menor, gastos por caja menor, compra de activo fijo, prestaciones bancarias, compras, causaciones, pagos o cancelación y nómina. Aquí lo repetí, que bien. También vamos a hablar de la clasificación de las cuentas contables. Estas están en activos y pasivos. Las cuentas, también la podemos decir que se clasifican en tres grupos: cuentas reales, activos pasivos, pasivo y patrimonio y capital. Los activos se reflejan en todos los bienes y derechos de una empresa, ya sean tangibles o intangibles. Los pasivos se reflejan las obligaciones que tiene un negocio en alguna entidad. Un ejemplo, la obligación que tiene una empresa a pagar un préstamo. Las cuentas se clasifican, ya les hablaba, que se clasifican en tres: cuentas reales, activo, pasivo y patrimonio y capital. Tenemos la clasificación y naturaleza de las cuentas. Las cuentas utilizadas en la elaboración y prestación de los estados financieros son las reales o del estado de situación financiera, que es el balance general que conocemos. Se clasifican por su naturaleza en cuentas débito o cuentas de crédito. La naturaleza de débito, donde el saldo de la cuenta siempre aumenta en los registros que se hagan al débito y disminuyen con el registro del crédito. Su saldo siempre representa derechos y bienes controlados por la empresa, de los cuales se espera que influyan beneficios futuros a la entidad económica. La naturaleza de crédito, donde el saldo de la cuenta siempre aumenta con el registro que se hace al crédito y disminuye el registro al débito. Su saldo representa las obligaciones que tiene. Y tenemos las cuentas reales o del estado de situaciones financieras. Son las cuentas con las cuales se prepara el estado de situaciones financieras. Corresponde al grupo 1, el activo, corresponde al grupo 2, el pasivo, y corresponde al grupo 3, el patrimonio. Tenemos, según el estado de resultados, las cuentas del estado de resultados o nominales acumulan las operaciones realizadas durante el ciclo contable, y están relacionadas con las clases de 4 de ingresos, el 5 de gastos, el 6 de compra y el 7 costo de producción o operación. Por último vamos a hablar de la partida doble y método matemático de la partida doble. Es un método matemático de la contabilidad. Esto se hizo gracias a Lucas Paciolo, que resumió estas cuentas T en el método matemático contable. La partida doble es la base y el principio universal de la contabilidad moderna. Consiste en realizar una doble anotación, es decir, una cuenta que entre en el debe y otra que sale por el haber. Esto quiere decir que cualquier asiento contable es la suma de los débitos, debe ser igual a la suma de los créditos. Tenemos el soporte contable. Pues el soporte contable son todos los documentos que soportan las entradas y salidas de dinero de un negocio. Tenemos la clase de soportes, los documentos que soportan la compraventa de la contabilidad y respaldan las partidas registradas en los libros, aunque se mencionaron en ciclos contables, son de orden interna y externa. Son las que se emiten en la empresa: facturas, los recibos de caja, los comprobantes de pago, las devoluciones, la nómina, y también que emite la empresa. Tenemos los externos, son los que reciben por terceros, tales como los proveedores de las empresas, prestadoras de servicio, transporte, servicios públicos. No es más, muchísimas gracias, espero que haya sido de gran utilidad esta exposición.